Bueno, ya hice una presentación de mi trabajo acá. Es buena, la gestión de tiempo, ¿cómo le hizo sonar? Sí. Sí, presento, seguramente no la ven porque está ubicada para no distraerlos, pero sí nos acompaña una emprendedora de Concordia, que es muralista y se vino hasta la reunión para poder compartir con nosotros el arte que ella propone. Normalmente en su ciudad lo hace en los muros, bueno, en esta oportunidad lo está haciendo un cuadro que después va a quedar para el coworking del el espacio de la comunidad de emprendedores. Bueno, en mi caso, como ustedes verán, y presentó Fernando, mi trabajo fundamental en este momento es la gestión de tiempo. Como también decía hoy Lau, uno mira para atrás, encuentra que lo que uno está haciendo ahora se inició hace muchísimo tiempo, muchísimos años en mi caso. Yo soy emprendedora desde que tengo 8 años, que trabajaba pintando cosas porque me gustaba pintar y, bueno, como mi mamá tenía un negocio que permitía eso, yo vendía lo que yo pintaba en el negocio de ella. Entonces, mirando para atrás, mucho para atrás, llegando a los 8 años, encuentro que el camino empieza ahí. También, cuando en este momento trabajo en gestión de tiempo, me preguntan mucho, ¿sí?, como yo también trabajo con hábitos y demás, cómo, si este trabajo, esta gestión que hago de tiempo empezó hace mucho tiempo, y recuerdo, sí, una frase que decía mi papá toda su vida, que no diéramos vueltas como tábanos sin cabeza. El no dar vueltas como tábanos sin cabeza representa la desorganización. Y en ese ambiente, en esa forma de gestión de tiempo, me crié yo. Entonces, fui desarrollando el hábito de ser una persona organizada porque tuve la suerte que en mi familia éramos todos organizados. Cuando llegó el momento de elegir la carrera universitaria para estudiar, empecé la carrera de arquitectura, que no sé si tuviera que ver o no con mi hábito de organización, pero también se trata de planificar. En definitiva, siempre fui mejorando y perfeccionando un hábito que tengo desde siempre. Cuando, en forma paralela a mis estudios, empecé a desarrollar también el amor por el deporte. A medida que todo eso fue creciendo, la dedicación hacia el deporte que tuve, me di cuenta que era una herramienta que necesitaba entrenar la posibilidad de adecuar todos mis horarios para poder cumplir con todo lo que me gustaba hacer. Cuando empecé a correr, corría 5 kilómetros, después 10, después 21, 42, y después sí ya pasé a ser ultramaratonista, corriendo 50, 100, 200. He hecho travesías en bicicleta, atravesando la provincia, muchas cosas que fueron posibles gracias a que, a pesar de trabajar 10 o 12 horas por día, podía entrenar lo suficiente para poder cumplirlas. Entonces, esa habilidad que se necesita para poder cumplir con todo, esa gestión de tiempo fue algo que me fue llevando también a perfeccionar su estudio. Porque no solamente me servía para mí, sino que me di cuenta que era algo que todos necesitan y que muy pocas personas tienen. También hice una maestría en administración de empresas, que también me dio muchas herramientas para lo que tiene que ver para la gestión y para la estrategia. Entonces, todas esas actividades que he hecho, todos esos estudios, me permitieron tener muchas herramientas que en un determinado momento entendí que era interesante poder empezar a compartirlas. Empecé en 2019 mi trabajo como mentora deportiva, me recibí de coach deportivo, después de coach ontológico en neuroliderazgo, el monitor de equipos deportivos. Reitero, insisto, mientras trabajaba muchas veces 10, 12 horas por día. Entonces, cada vez me fui especializando más para mí en esto de la gestión de tiempo y cada vez me di cuenta que era algo cada vez más necesario. En este momento dicto cursos de gestión de tiempo para la UADER, que vamos a repetir ahora
la experiencia en agosto, así que les invito a sumarse, es todo virtual, pero no solamente en esa capacitación brindo mi experiencia, sino que la hago también con todos los mentorados que tengo, todas las personas a las cuales acompaño y ayudo para que puedan planificar objetivos. Básicamente el trabajo que hago es planificar objetivos, trazar ese camino que hablaron varias de las chicas y los acompaño en el cumplimiento. A medida que lo voy trabajando me doy cuenta que esa habilidad que tengo para la gestión y para la organización, como ya digo, iniciada hace muchísimo tiempo, me ha servido no solamente para ofrecer el trabajo para los deportistas, sino que en este momento tengo trabajo haciendo lo mismo, pero con muchísimos otros rubros. Mi trabajo es ese, acompañar y ayudar a las personas a plantear sus objetivos, a trazar las metas y a cumplirlas. Sobre todo eso. Trabajo con personas que están terminando carreras universitarias, terminando tesis, no lo han podido hacer durante muchísimo tiempo. Bueno, ese es mi trabajo. Como yo digo que a pesar de que desde el coaching nos enseñan que no debemos ni empujar ni tironear, en mi caso como mentora me tomo la libertad de considerar que, como me han dicho muchas veces, trabajo de aceleradora de personas. Ese podría ser una definición de mi trabajo. Y respecto, para compartirle con ustedes el trabajo que hago con los emprendedores, es permitirles trazar un plan que los libere de lo abrumante que les resulta a las personas enfrentarse a todos los aspectos que tienen que cubrir. Muchos de los cuales hablábamos que si pudieran, subcontratarían o contratarían a otra persona o tercerizarían. En los inicios de cada emprendimiento, normalmente la parte económica, la parte de monetización, todavía es muy débil y no permite que uno realmente, aunque lo quiera, pueda contratar a otras personas. No solamente, no es que no se entienda la importancia de los especialistas, pero digo, en los estadios iniciales de los negocios, muchas veces hay una dificultad económica para poder enfrentarse a ese desembolso. Entonces, nos encontramos en la disyuntiva de cuánto tiempo le podemos dedicar al emprendimiento. Y en ese tironeo permanente de sentir que si le dedico mucho tiempo, descuido a mi familia, va al resto de la vida, como digo, ¿no? Si crecer como emprendedor significa enfrentarme a descuidar el resto de mi vida. Entonces ese es el trabajo fundamental que yo hago trabajando con los emprendedores. Buscar el equilibrio entre poder cumplir con todos los roles para los cuales asumir responsabilidades, como son los roles familiares, y a la vez poder crecer como emprendedor. Nosotros trabajamos mucho con respecto a lo que son la generación de los bloques de tiempo, el enfoque, y como verán ahí, el sistema con el que trabajamos, que bueno, es un sistema que generé yo, es para trabajar sobre el tiempo, el foco y la energía. Porque es importante entender que el tiempo no es solamente, no es lo más importante, es una de las 3 patas que me permiten, como digo ahí, cumplir las metas, ¿sí? El tiempo es una parte, pero si yo no trabajo enfocada y no tengo la energía suficiente para el trabajo que estoy haciendo, no voy a tener el equilibrio que me permita avanzar. Por eso una de las primeras cuestiones que abordamos en mi trabajo con los emprendedores es definir los roles que sí quiero cuidar, ¿sí? Y cuáles son las áreas de mi vida que quiero proteger. Y a partir de ahí, una de esas áreas es el emprendedurismo, ¿sí? Es el emprendimiento que quiero generar. Pero lo primero que tengo que hacer es planificar cómo voy a hacer para que ninguna área invada a la otra. Y sobre todo poder lograr la libertad que buscamos todos cuando empezamos un emprendimiento, porque muchas veces lo que queremos es decir, quiero ser emprendedor para ser libre. Y terminamos dándonos cuenta que trabajamos 24/7, que terminamos mucho peor que cuando trabajamos por un sueldo, pero el viernes a la tarde cerramos la puerta y nos íbamos tranquilos a nuestra casa. Entonces, es tan importante trabajar con sistemas, entender que
la organización es fundamental, la planificación, el establecimiento de metas, como dijimos también, con objetivos que tienen que ser lo que nosotros llamamos objetivos SMART, que tienen que ser posibles, sobre todo cuando uno, a la par de que inicia un emprendimiento, todavía tiene un trabajo, pongámosle en relación de dependencia, en cualquier institución, en cualquier comercio, en cualquier emprendimiento que haya. Entonces, sí se puede crecer a pesar de que uno tenga otras actividades. Sí se puede crecer sin descuidar, pero siempre la base tiene que ser la planificación, ese trazado del camino de los cuales hablaban las chicas también. Y hay que entender que es un proceso que lleva tiempo. Justamente ese proceso yo lo transito con libertad y con tranquilidad si lo planifico, sabiendo a dónde quiero llegar, cuál es la visión, cuál es la misión, que es una de las cosas que dijimos que primero uno tiene que establecer. Pero si quiero sacarme la presión de la monetización, sobre todo, que muchas veces lo primordial que necesito a un emprendimiento porque necesito económicamente que me rinda, pero también hay otras presiones que tenemos, esto de generar comunidad, de tener seguidores, es decir, permanentemente estamos bombardeados en este transitar en el camino emprendedor por muchas cuestiones que nos generan presión. Y en definitiva, como digo, muchas veces iniciamos el emprendimiento porque pensamos que íbamos a ser libres y terminamos mucho más encadenados de lo que estábamos antes. Por eso, en nuestro trabajo con el sistema que yo propongo y con el que llevamos adelante, tiene que ver con esto, con generarnos sistemas totalmente personales, porque es como todo el trabajo que nosotros vimos acá, y se inicia con el autoconocimiento. Cada proceso de gestión de tiempo de emprendedores es diferente porque cada uno no solo produce cosas diferentes, sino que su vida es absolutamente diferente que el otro. Entonces ahí, en la gestión de tiempo también está presente esto de la diferenciación. Somos únicos y todo lo que vayamos a brindar también lo va a ser. Pero, mientras tanto, es importante que preservemos el equilibrio con, como digo allá, el resto de nuestras vidas. Muchas gracias.